Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de conceptos preliminares sobre el significado de predicción en estadística. Básicamente la motivación es que la estadística estudia las variables inciertas y muchas veces ese estudio tiene pues el objetivo de hacer predicciones sobre ellas, un poco predecir cuánto va a valer determinada cosa para, en algunos casos, tomar decisiones si lo que hemos predicho que va a valer no nos gusta. Entonces, pues el objetivo es comprender el concepto de predicción en estadística y en concreto, pues claro, hay varias interpretaciones que vamos a estudiar. Vale, entonces veremos revisión de variables aleatorias, lo que sería la predicción ideal, que sería la función de densidad completa, y luego pues distintas predicciones puntuales e interpretaciones. Bien, recordemos que es una variable aleatoria. Bueno, pues una posible salida de un experimento donde, bueno, pues en principio antes de observarlo, pues eso tiene un valor incierto, ¿vale? Que toma valores en un determinado conjunto, por ejemplo, pues cara cruz o 1 al 6 en un dado, o los números reales en una distribución normal. Tiene una función de densidad, una probabilidad en cada uno de los elementos de este conjunto. Y por supuesto, pues esta distribución de probabilidad, pues se pueden hacer determinados números sobre ella, como la media, varianza, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto es el marco conceptual de una variable aleatoria. Entonces, ¿qué significa una predicción de una variable aleatoria? Bueno, pues claro, pues tenemos diferentes opciones, ¿vale? Entonces, pues en principio vamos a suponer, por ejemplo, una variable aleatoria que toma valores en los números reales, como pues las medidas de temperaturas o velocidades o algo así, ¿vale? Entonces, bueno, pues el concepto ideal de predicción sería pues que con información pasada y modelos y ecuaciones, etcétera, pues yo pudiera estimar la función completa de densidad f de i. Este de i es la variable aleatoria, ¿vale? Entonces, pues esa predicción, ¿vale? Pues tiene esta función de densidad de probabilidad y con ello, pues claro, yo podría calcular medias, varianzas, intervalos de confianza y cualquier cosa que yo quisiera, ¿vale? Entonces, claro, de hecho, pues en algunos casos, por ejemplo, con distribuciones normales, pues si yo estimo media y varianza, entonces, claro, pues con la media y varianza yo ya puedo escribir la gaussiana completa y por tanto tendría la distribución completa, ¿vale? Entonces, solo en algunos casos, estimando algunos numeritos particularmente interesantes, en concreto, pues eso, media y varianza, yo podría reescribir la función completa, pero en un caso general, pues no tendría por qué ser así, ¿vale? Pero digamos que el ideal sería eso, poder calcular en base a yo que sé qué información, la función de densidad completa. Y eso sería pues el cálculo más perfecto que yo podría hacer para decir cómo se va a comportar una variable aleatoria en futuros experimentos. Pero claro, pues eso puede resultar complicado, con lo cual un poco pues vamos a hablar de lo que se denomina predicción puntual, ¿vale? Entonces, ¿qué es la mejor predicción puntual? Pues ya hemos descartado la función de densidad completa, ¿vale? Y entonces pues la predicción puntual pues será dado una variable i, pues estimar un determinado numerito, ¿vale? P, ¿vale? Si es real, pues un numerito P, que sea de utilidad para describir lo que le pasa a Y, ¿vale? Entonces, I sería la temperatura en la estación meteorológica de Valencia mañana, y P, pues sería, pues, 37 grados. Claro, como vemos, un número es un poco complicado, que son 37 grados. La máxima, la mínima, la media, ¿qué será? Entonces, bueno, pues hay distintas opciones. Por ejemplo, la primera opción de predicción puntual podría ser el valor más probable, lo que se denomina moda, ¿vale? El máximo de la función de densidad. Pues que diría algo así. Claro, esto pues en tiradas de dados o de monedas, en esta moneda salen más caras que cruces, juégatela a cara, pues es razonable. Pero claro, la moda, la temperatura de 32,74 grados, pues en principio nunca se va a alcanzar exactamente, ¿vale? Pero en fin, pues es como un concepto, moda. De hecho, pues en la literatura, las predicciones basadas en la moda, el valor más probable le llaman, digamos, maximum likelihood prediction, ¿vale? Predicción más probable, pues en inglés es maximum likelihood. Bien, la siguiente predicción pues podría ser la media, ¿vale? Entonces, pues el valor medio esperado, pues esta es la definición formal, la integral de i por su probabilidad, ¿vale? O sea que en una distribución discreta pues sería la suma de cada posible valor por su probabilidad, y en una distribución real pues es esta integral, ¿vale? Pues bueno, pues eso sería la otra posible predicción, ¿vale? En media ocurre esto, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso en media? Bueno, pues en concreto pues se puede demostrar que la media minimiza este índice mínimo cuadrático de aquí, ¿vale? La varianza del error de predicción, ¿vale? Y es una variable aleatoria. Y entonces, si yo doy un numerito xi como su predicción, bueno, pues el número puesto ahí que minimiza esta media de estos cuadrados, ¿vale? Esta varianza del error de predicción, ¿vale? Pues es esa predicción óptima mínimo cuadrática que coincide con la media. Vamos a verlo por qué. Bueno, pues porque si yo derivo
esta cosa con respecto a xi, pues sale, claro, la derivada de este cuadrado es 2 por el valor medio de i menos xi, y entonces pues la derivada es igual a 0, claro, cuando el valor medio de i menos xi es 0, y eso significa cuando xi es la media de la distribución i, ¿vale? Por lo tanto, pues digamos que la media lo que es el predictor, digamos, de mínima varianza o mínima, pues eso, integral cuadrática, digamos, del error de predicción, ¿vale? Entonces, también da la casualidad que si la función de densidad es simétrica alrededor de la media, ¿vale? Pues entonces coincide con el valor más probable, ¿vale? Sin embargo, pues en esta distribución de densidad, por ejemplo, pues a lo mejor la moda es esta y la media pues podría ser esto de aquí, ¿vale? Bueno, pues en fin, en casos simétricos, por ejemplo, en medidas supuestas de distribución normal, etcétera, pues la media y el valor más probable suelen coincidir, y digamos que el significado de la media como optimización es que si cada error pues me cuesta, digamos, su valor al cuadrado, ¿vale? Pues este predictor de mínimos cuadrados o algo así, de mínima varianza, es la media de la variable aleatoria, ¿vale? Es un numerito muy interesante, ¿vale? De hecho, un poco generalizando la idea, podríamos pensar una predicción como una apuesta, ¿vale? Incluso con un coste asimétrico. Podría tener yo un coste en función del error, ¿vale? Y entonces, pues que ese P pues fuera pues el valor de xi que hace que esto fuera más pequeño. Si el coste es este coste cuadrático de varianza, pues es la media, y si no, pues sería cualquier otra cosa. Por ejemplo, pues hay programas de televisión o concursos, digamos, donde uno debe acertar el valor del precio de determinada cosa, pero sin pasarse. Por lo tanto, pues claro, equivocarse por arriba no tiene el mismo coste que equivocarse por abajo, y entonces pues en esa optimización uno podría decidir dar un número que, aunque piense que vale 100, pues yo doy el número 82 por intentar, digamos, no pasarme por si acaso me estaba equivocando, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso se estudia, por ejemplo, pues ya de forma formal en lo que se denomina teoría de decisión, y este coste pues es utilidad o reglet, coste de equivocarse, etcétera. Y bueno, pues esto es un poco las distintas cuestiones de conceptos de predicción puntual, ¿vale? Recordemos, predicción puntual como moda, valor más probable, maximum likelihood, como media, valor, digamos, que me minimiza esta varianza, digamos, los cuadrados a un lado y a otro del error de predicción, ¿vale? Y en un caso genérico, pues claro, una predicción puntual como una apuesta del número sobre esta variable aleatoria que optimiza determinada función, digamos, de coste o de utilidad, digamos, o de eso, el coste lo que me va a costar, digamos, equivocarme, y que luego, cuando vaya a medir y no sea igual a este xi. Bueno, pues estos son los varios conceptos de predicción puntual óptima, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué significa todo esto? Bueno, pues claro, la predicción puntual es más sencilla de entender, ¿vale? Es solo un numerito. Uno puede decir pues que la media de las pruebas de acceso a la universidad pues fue de 8,67. Bueno, pues eso está bien, ¿vale? La nota de corte fue 6,1 en no sé qué carrera. Pero claro, un solo numerito pues es menos informativa que la función de densidad o histograma, ¿vale? La probabilidad completa. O sea, saber que la media del acceso a la universidad fue 8,67 no me dice qué porcentaje de los alumnos sacó más de 7 o qué porcentaje de los alumnos sacó más de 10, ¿vale? Para eso necesitaría el histograma o la función de densidad completa, ¿vale? Entonces, como un solo número es poco, ¿vale? Pues entonces hay una opción intermedia que se suele dar en muchos resultados de estadística, que es dar la media más un cierto intervalo de confianza, o algo así, ¿vale? Un poco podríamos querer decir en un artículo de prensa pues que la media del acceso a la universidad fue de 8,6 y el 90% de la gente tuvo una nota entre 5,9 y 9,7. ¿Vale? Pues esto ya me da una idea un poquito más precisa de cuáles han sido un poco las notas. Casi todo el mundo estuvo entre este intervalo, la media fue de 8,6 y hubo pues un 10% que sacaron un 5% menos de 5,9 y un 5% más de 9,7. Normalmente los intervalos de confianza se hacen dejando simétrico la probabilidad de estar por debajo y por encima de los extremos del intervalo. Entonces, pues esta información, estos intervalos de confianza, son muy interesantes y de hecho pues en muchos cálculos hay que intentar darlos, ¿vale? O por ejemplo, existe un 95% de probabilidad de que mañana llueva entre 10 y 30 litros. Habría un 2,5% de que no lloviera o un 2,5% de que lloviera muchísimo, pero pues dejamos pues este intervalo de confianza, ¿vale? Aquí no hay media, aquí hay media y luego pues intervalo de confianza, y aquí solo el intervalo de confianza. En ambos casos, digamos, pues esto resulta bastante útil, ¿vale? Con lo cual, pues vamos a concluir. El concepto ideal de predicción de una variable aleatoria implica pues calcular con modelos o datos anteriores la función de densidad de una cierta variable, ¿vale?
En muchos casos esto es complicado, ¿vale? No solo de calcular, sino también de decidir, con una función de densidad completa, pues ¿yo qué hago? ¿Vale? Y entonces pues se toman decisiones a partir de un único número, que suele ser usualmente la moda o la media, y que en casos simétricos coinciden, ¿vale? Y que si queremos dar un intermedio, pues uno puede dar los intervalos de confianza de un 95% o 99% de que la variable aleatoria se encuentre en determinado intervalo. ¿Vale? Entonces, claro, pues esto es un poco la idea de qué significa predecir una variable, y lo que ocurre es que, bueno, claro, que si la predicción es siempre la misma, pues realmente la cosa tiene poco interés, y lo importante, digamos, en modelado y en control, etcétera, es actualizar una predicción en función de nueva información. Vale, entonces yo hace 5 meses la temperatura de mañana pues podría ser simplemente la media de los últimos 50 años. ¿Vale? Pero sin embargo, si hoy hace muchísimo calor, pues entonces con esa información yo podría actualizar mi estimado de la temperatura media y decir que mañana posiblemente haga más calor que la media. ¿Vale? Entonces, pues actualizar una predicción en función de nueva información es lo que se llama modelo de predicción condicional, que no es objetivo de este material, pero que desde luego es interesante y se trata en otros materiales. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención y con esto finaliza este vídeo.